En esta lección número 4, que pertenece al bloque 3, vamos a ver el tema de signo de las funciones trigonométricas en los 4 cuadrantes. Consideremos el siguiente esquema que corresponde al plano cartesiano, cuya intersección de los ejes del mismo es el centro de una circunferencia generada por un radio vector. Si este radio vector gira en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues va a ir generando ángulos centrales, como se observa en el esquema. Y estamos visualizando los 4 cuadrantes. Cuadrante primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. Tenemos que aclarar que este radio vector, partiendo desde cero, al ir girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj, pues se va a ir posicionando en cada uno de los cuadrantes, generando longitudes o recorridos angulares. Ahora bien, tomemos un punto cualquiera de esa circunferencia cuyo par ordenado de valores de ese punto pues es X, Y. Si trazamos la perpendicular desde ese punto hacia el eje de las abscisas y unimos a su vez desde ese punto hacia la intersección de los ejes del plano, como vemos en el primer cuadrante, en este caso, se ha formado un triángulo rectángulo. Y también se ha generado un ángulo central alfa que pertenece a dicho triángulo. Por lo tanto, el signo de las coordenadas de este punto son positivas, más X más Y. Y en el triángulo rectángulo representan a los catetos. Significa que los dos catetos, tanto el cateto adyacente al ángulo alfa como el cateto opuesto, tienen un valor positivo. Esta distancia D es el radio vector y en el triángulo rectángulo es la hipotenusa. Aquí tenemos que aclarar que la hipotenusa en cualquier cuadrante siempre es positiva. Si recordamos el teorema de Pitágoras, el enunciado dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, si calculáramos la hipotenusa, siempre nos va a dar un valor positivo, aunque sus elementos rectilíneos posicionalmente tuvieran algún signo negativo, dado que al elevar al cuadrado, pues serían positivos. Podemos deducir entonces que para cualquier ángulo central generado en el primer cuadrante y que pertenezca a un triángulo rectángulo obtenido bajo las condiciones anteriores, en donde sus tres elementos tienen signo positivo, entonces todas las funciones trigonométricas para ángulos generados en el primer cuadrante tendrán signo positivo. ¿A qué se refiere con ángulos generados en el primer cuadrante? Pues son ángulos mayores de 0, pero menores de 90 grados sexagesimales.
Ahora veremos el signo de las funciones trigonométricas para ángulos generados en cada uno de los cuadrantes, con los triángulos rectángulos formados desde la localización de un punto en cualquier cuadrante. Aquí estamos observando en el esquema un punto en el primer cuadrante, un punto en el segundo cuadrante, otro en el tercero y finalmente un punto cualquiera en el cuarto cuadrante. Vamos a ver el primer cuadrante. Como observamos, este punto, sus coordenadas, y ya lo dijimos anteriormente, son más X más Y. ¿Y qué es X? En el triángulo rectángulo generado en el primer cuadrante, con la perpendicular trazada desde ese punto hacia el eje de las abscisas y uniendo desde ese punto a la intersección de los ejes de coordenadas. Cateto adyacente al ángulo es positivo, cateto opuesto positivo, y ya dijimos que la hipotenusa en cualquier cuadrante es positiva. Por lo tanto, todas las funciones trigonométricas para ángulos generados en el primer cuadrante son positivas, y aquí lo estamos observando. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para ángulos mayores de 0, menores de 90, serán positivas cada una de ellas. Vamos a ver qué sucede en el segundo cuadrante. Aquí está el punto localizado. El punto 2. Trazamos igualmente la perpendicular hacia el eje de las abscisas y unimos a su vez con la intersección de los ejes de coordenadas. Y aquí está el ángulo agudo, ángulo central. Por lo tanto, el cateto adyacente a ese ángulo es negativo. El cateto opuesto es positivo. ¿Qué sucede? Que aquellas funciones trigonométricas en donde se involucra el cateto adyacente, pues van a ser negativas, dado que el cateto opuesto y la hipotenusa son positivas. Entonces, ¿en qué funciones trigonométricas se involucra el cateto adyacente? Bueno, veremos que en el coseno, tangente y cotangente. Al hacer los cocientes de los valores de estos elementos rectilíneos, tienen signos contrarios, por lo tanto el resultado es negativo. Y también la razón secante. Porque la razón secante que es igual hipotenusa, que es positiva, entre el cateto adyacente, que es negativo, nos daría negativo. Pero basta con que sepamos el signo de las tres funciones primarias, seno, coseno y tangente. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en consecuencia, las otras funciones que son recíprocas de las tres primeras deben de tener el mismo signo. Si el seno es positivo, su recíproca, que es la cosecante, tiene que ser positivo, porque el producto de ellas debe de ser igual a más 1. Por lo tanto, coseno negativo por la recíproca, que es secante negativo, entonces negativo entre negativo nos da positivo, o más bien, ¿verdad? El producto de las dos recíprocas. Coseno por secante, menos por menos, más. Tangente por cotangente, menos por menos, nos da más 1. Ahora vamos con un punto en el tercer cuadrante.
Hacemos lo mismo. Repito, trazamos la perpendicular desde ese punto al eje de las abscisas o el eje de las X. Unimos a su vez desde ese punto a la intersección de los ejes de coordenadas. Se genera el famoso triángulo rectángulo y el ángulo agudo central. Para este ángulo, cateto adyacente es negativo, cateto opuesto negativo. Los dos catetos son negativos. Por lo tanto, las únicas dos funciones que serían positivas son tangente y cotangente, que es donde se involucran los dos catetos. Vamos entonces al tercer cuadrante. Tangente y cotangente solamente son positivas y las otras, las demás, son negativas. Seno, coseno, secante y cosecante. Y finalmente, vamos al cuarto cuadrante. Unimos desde ese punto a la intersección de los ejes de coordenadas y trazamos la perpendicular desde ese punto hacia el eje de las X. Se forma otra vez un triángulo rectángulo, el ángulo central agudo, y observamos que para este ángulo el cateto adyacente es positivo, cateto opuesto negativo. Vuelvo a indicar que la hipotenusa siempre es positiva. Por lo tanto, el cateto opuesto es negativo. Quiere decir que en todas las funciones donde se involucre el cateto opuesto, la razón es negativa, que es seno, tangente, cotangente y cosecante. Y solamente coseno y su recíproca serán positivas, que sería donde se involucra la hipotenusa y el cateto adyacente, que es el coseno. La razón coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Más, entre más, positivo. La secante, hipotenusa, que es positiva, entre el cateto adyacente, que es positivo, entonces nos da signo positivo. Y así tenemos una tabla en donde están los signos de las funciones trigonométricas para ángulos generados en cada uno de los cuadrantes. Volvemos a repetir. ¿Qué ángulos se generan en el primer cuadrante? Ángulos mayores de 0, menores de 90. ¿Qué ángulos se generan en el segundo cuadrante? Ángulos mayores de 90, pero menores de 180. Ángulos en el tercer cuadrante, mayores de 180, pero menores de 270. Y finalmente en el cuarto cuadrante se generan ángulos mayores de 270 y menores de 360 grados sexagesimales, que son ángulos con una amplitud angular, así lo podemos nombrar. Lo vamos a comprobar con algunos ejemplos. Aquí tenemos un ángulo en el primer cuadrante que tiene de amplitud 56 grados 22 minutos. Si digitamos la función seno de este ángulo, ¿verdad? Y lo hacemos con la calculadora. Seno de 56 grados 22 minutos.
igual. Y aquí tenemos el valor 0.8326. Dijimos que hay que redondear en la cuarta cifra decimal. 0.8326. Coseno del mismo ángulo. Vamos a ver, coseno de 56 grados 22 minutos. Igual, 0.5539. Aquí lo tenemos. Y finalmente, tangente del mismo ángulo. Tangente de 56 grados 22 minutos. 1.5032. Aquí lo observamos. Como vemos, las tres funciones trigonométricas nos dieron valores positivos. Y este ángulo está en el primer cuadrante. Vamos a ver con un ángulo en el segundo cuadrante. Mayor de 90, pero menor de 180. Entonces, calcular las tres funciones primarias, seno, coseno y tangente del ángulo de 157 grados. Entonces, lo hacemos, seno de 157 grados. Igual, 0.3907. Positivo, y lo podemos verificar en el cuadrante 2. La función seno debe de ser positiva. Vamos con la función coseno. Coseno 157 grados. Negativo, y aquí está, ¿verdad? En la tabla debe dar negativo, 0.9205, y aquí está. Ahora vamos con la tangente. Tangente de 157 grados. 0.4245, y aquí está, pero es negativo. Y lo vemos aquí en la tabla. La tangente para ángulos en el segundo cuadrante es negativa. Y así sucesivamente podemos revisar que esta condición se cumple para los diferentes ángulos generados en cada uno de los cuadrantes. Ahora bien, las funciones recíprocas de cada ángulo, cosecante, secante y cotangente, tendrán lógicamente el mismo signo que la función primaria, ya que el producto de ellas es igual a la unidad. Para obtener la recíproca de una función trigonométrica, simplemente hay que digitar el valor de la función primaria y oprimir en la calculadora la opción x a la menos 1 y lo obtenemos. Por ejemplo, el seno del ángulo de 56 grados 22 minutos nos dio este valor, 0.8326. Lo vamos a comprobar. Seno de 56 grados 22 minutos igual 0.8326. Si queremos encontrar el valor de la recíproca del seno, que es la cosecante, simplemente este mismo valor le oprimimos x a la menos 1 igual a 1.2011. Y aquí lo tenemos. Ese es el valor de la cosecante.
de ese mismo ángulo. Ahora vamos a comprobar si es cierto. Vamos a realizar el producto del seno por su recíproca, que es la cosecante. Aquí tenemos ya este valor, 1.2011. Lo vamos a multiplicar por 0.8326. 0.8326. Igual a 1. Por lo tanto, estas razones que ya hemos encontrado son correctas. El seno del ángulo de 5622 es 0.8326 y la cosecante de este mismo ángulo es 1.2011. Ya verificamos que el producto es igual a la unidad. Por último, te dejo realizar un ejercicio complementario para obtener el signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes. Te solicito que le tomes una foto al ejercicio o bien lo transcribas e intente realizarlo. El ejercicio dice así: dado el punto de coordenadas P menos 3, menos 4, número 1, calcular el valor de todas las funciones trigonométricas del ángulo central alfa que pertenece al triángulo rectángulo formado al trazar la perpendicular desde ese punto hacia el eje de las abscisas y uniendo a su vez desde ese mismo punto a la intersección de los ejes de plano cartesiano. Lógicamente que con todo y su signo, cada una de las funciones, para verificar lo que vimos anteriormente. Número 2, obtener el valor o medida del ángulo alfa. Y finalmente, determina o encuentra el valor de la medida del ángulo complementario. Los pasos serán los siguientes. Vas a localizar el punto en el plano. Tienes que trazar un eje de coordenadas, un plano, perdón, de coordenadas y localizar el punto. Realizar los trazos para formar el triángulo rectángulo y su posición en el plano. O sea, en qué cuadrante se genera el ángulo y el triángulo. Calcular la medida del elemento rectilíneo que falta, que es la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Estos puntos nos refieren a los catetos. X es cateto adyacente, Y cateto opuesto. Nos falta hipotenusa y hay que calcular con el teorema de Pitágoras. Luego, obtienes todas las razones o funciones trigonométricas del ángulo agudo central alfa que pertenece a ese triángulo rectángulo. Y finalmente vas a determinar la medida de ese ángulo y cuánto mide su complemento. Y este es el esquema de apoyo. Aquí está el punto cuyas coordenadas son menos 3, menos 4. El punto se localiza en el tercer cuadrante. Aquí está el triángulo rectángulo y este es el ángulo central alfa. Encuentras lo que se pide en los incisos anteriores. Hazlo para que puedas lograr la competencia. Si tienes alguna duda, vuelve a revisar el video y simplemente vas siguiendo los pasos como
se ha dado la instrucción. Nos veremos en una próxima lección número 5.